Louis Vuitton, el niño pobre que creó el imperio de lujo. Antes de empezar, quiero que imagines esto conmigo. Un niño de apenas 13 años, sin dinero, sin familia, sin futuro. Un niño que decide caminar. Sí, caminar. Más de 400 kilómetros para llegar a París. Solo, hambriento y con un sueño tan improbable que casi rozaba la locura. Ese niño se llamaba Louis Vuitton y terminó creando el imperio de lujo más poderoso del planeta. Hoy te voy a contar cómo un niño pobre pasó de no tener ni un par de zapatos decentes a construir una marca valorada en miles de millones de dólares. Y, sobre todo, qué lecciones de negocio, de disciplina y de mentalidad podemos aprender tú y yo de esta historia. Prepárate, porque la historia de Louis Vuitton es una mezcla increíble de pobreza extrema, guerras, innovación y decisiones empresariales que cambiaron el lujo para siempre. ¡Vamos allá! 1. Un niño nacido en la pobreza. Louis Vuitton nació en 1821, en un pueblito perdido de Francia llamado Anchay. Un lugar tan pequeño que probablemente nadie imaginó que de ahí saldría un hombre que hoy es sinónimo de riqueza. Su familia era pobre, muy pobre. Su padre era granjero y carpintero, su madre sombrerera. No tenían lujos ni oportunidades, y la vida les dio golpes muy pronto. La madre de Louis murió cuando él era aún un niño, y el padre quedó prácticamente ausente. Louis creció en una Francia donde la industrialización apenas empezaba. La pobreza era la norma, la desigualdad brutal, y la vida del pequeño Vuitton consistía en trabajar desde muy joven para ayudar en casa. Pero había algo en él, una mezcla de terquedad, curiosidad y ganas de escapar de ese destino que parecía escrito. A los 13 años tomó una decisión que cambiaría absolutamente todo: huir de esa vida, buscar algo mejor, perseguir algo que él mismo aún no sabía describir. Y así empezó su viaje. 2. El viaje a pie de 470 kilómetros. Imagina un niño de 13 años, sin dinero, sin comida, sin nada que perder, caminando durante semanas hacia París. No había Uber, no había tren, no había autopistas. Era un camino lleno de bosques, barro, caminos de piedra y pueblos donde dormir bajo un techo era casi un milagro. Louis pedía trabajo en granjas a cambio de un trozo de pan o un sitio donde dormir. A veces la gente le daba limosnas, otras veces luchaban sin miramientos. Pero él seguía, paso a paso, kilómetro a kilómetro. Ese viaje no fue solo físico, fue psicológico. Ese camino lo endureció, lo preparó, le enseñó a resistir, a sobrevivir, a persistir. Y cuando por fin llegó a París, llegó convertido en alguien completamente nuevo. 3. París, el descubrimiento del oficio que le cambiaría la vida. París en 1837 era una ciudad que rebosaba elegancia, aristocracia y actividad económica. Era el corazón de Europa. Y también un lugar donde un adolescente sin dinero podía terminar durmiendo en la calle. Louis encontró pequeños trabajos como podía, pero el giro crucial llegó cuando llamó a la puerta del taller de Monsieur Marèche, uno de los mejores fabricantes de equipaje de toda la ciudad. Y aquí ocurre algo importante. Louis no tenía experiencia, no tenía estudios, no tenía contactos, pero sí tenía una ética de trabajo increíble. Marèche vio algo en él. Quizá fue su humildad, quizá su mirada determinada, o quizá su necesidad desesperada de progresar. El caso es que lo aceptó como aprendiz. Y ahí comienza la verdadera historia. 4. La primera oportunidad y el primer cliente de élite. Louis empezó limpiando el taller, barriendo el suelo, cargando materiales, pero cada minuto que podía observaba. Miraba cómo los artesanos daban forma a los baúles, cómo cosían, cómo reforzaban, cómo elegían materiales. Y poco a poco, como quien no quiere la cosa, Louis empezó a hacer trabajos cada vez más complejos. Sus manos tenían un talento natural, un don para la precisión. Con los años se convirtió en uno de los artesanos favoritos de la élite parisina. ¿Y sabes quién lo eligió como fabricante de equipaje personal? Nada más y nada menos que la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. Ese fue el golpe maestro, porque cuando te elige la emperatriz, te elige la nobleza entera. Y aquí viene la primera lección empresarial. Tu talento abre puertas, tu reputación las mantiene abiertas. 5.
El nacimiento de la marca, la innovación que revolucionó el equipaje. En 1854, con 33 años, Louis Vuitton abrió su primera tienda. Era pequeña, pero estaba ubicada en un lugar estratégico, cerca de los puntos clave de transporte de París. Lo que hizo a continuación fue revolucionario. Hasta ese momento, los baúles tenían tapas redondeadas. ¿Por qué? Porque así el agua resbalaba cuando viajaban en barcos o carruajes. Pero tenían un problema, no se podían apilar bien. Y Louis dijo, ¿y si hacemos la tapa plana? Una idea simple, pero brillante. El baúl plano permitió apilar más equipaje, ahorrar espacio, mejorar el transporte y hacer el diseño más elegante. Fue un éxito inmediato. Los artesanos empezaron a copiar el diseño y eso, curiosamente, fue otra señal de éxito. 6. Guerra, saqueos y la ruina total. Pero la vida no iba a ser tan fácil. En 1870 estalló la Guerra Franco-Prusiana. París quedó devastado y el taller de Louis fue saqueado hasta quedar prácticamente vacío. Imagina esto, años de trabajo, años de construir una reputación, todo desaparece en un día. Muchos hubieran tirado la toalla, muchos hubieran renunciado, pero Louis no. Él tenía un arma que nadie podía robarle, su habilidad. 7. El renacer, aún más fuerte que antes. Cuando la guerra terminó, Louis reunió lo poco que tenía y abrió un taller nuevo en un lugar aún mejor, la Rue Scribe. Ese sitio estaba justo donde se alojaban los viajeros internacionales más ricos. Una vez más, su talento habló por él. Los clientes volvieron. Los pedidos crecieron. La marca resurgió más fuerte que antes. Louis había demostrado algo que muchas empresas modernas aún no entienden. El lujo no es producto, es confianza, es historia, es resiliencia. 8. La era de la innovación y el nacimiento del ícono. Louis no solo hacía baúles, los mejoraba, los transformaba, los convertía en piezas que cualquiera reconocería. Pero aquí llega otro capítulo clave. Su hijo, Georges Vuitton. Georges era un genio del marketing cuando el marketing ni siquiera existía. Fue él quien creó en 1896 el famoso monograma LV, con las flores y símbolos geométricos. ¿Sabes por qué lo hizo? Para luchar contra una oleada de imitaciones que amenazaba la marca. El monograma cumplió dos funciones: proteger la autenticidad y crear una identidad visual única. Ese diseño se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos del mundo, y sigue siéndolo más de un siglo después. 9. La expansión global, el nacimiento del imperio. La reputación de la marca crecía sin freno. Louis murió en 1892. Abrió tiendas internacionales, desarrolló productos más ligeros, introdujo nuevos materiales y técnicas, y consolidó la marca como sinónimo absoluto de lujo. Durante todo el siglo XX, la marca siguió evolucionando y ampliando horizontes. Pero el movimiento que creó el imperio moderno llegó en 1987. Así nació LVMH, el conglomerado de lujo más grande del mundo. Hoy incluye marcas como Dior, Givenchy, Fendi, Hennessy, Sephora y muchas más. Y Louis Vuitton sigue siendo la joya de la corona. Un detalle interesante: durante décadas, Louis Vuitton ha sido una de las marcas más valiosas del planeta y su secreto sigue siendo el mismo que en los tiempos de Louis: calidad, exclusividad y una identidad visual inconfundible. 10. Lecciones de negocio y mentalidad para ti. Ahora, ¿qué puede aprender alguien como tú de una historia así? Mucho más de lo que parece. Lección 1. La diferenciación es poder. Louis no fabricaba lo mismo que los demás. Él innovó y eso lo hizo único. Lección 2. La calidad construye reputación. En un mundo lleno de ruido, la calidad es lo que perdura. Y la calidad de Louis era tan alta que hasta la emperatriz lo eligió. Lección 3. La adversidad no es excusa. Perdió todo 2 veces y 2 veces lo reconstruyó. Lección 4. Crear marca es crear valor. Puedes copiar un producto, pero no puedes copiar una historia. Lección 5. El lujo es uno de los sectores más sólidos. A lo largo de guerras, crisis económicas y cambios sociales, el lujo siempre ha resistido. Louis Vuitton no nació con suerte, no nació con dinero, no nació con contactos,
No nació para ser grande, pero decidió luchar por serlo. Y si algo deja claro su historia es esto: no importa de dónde vienes, importa hacia dónde decides caminar. Si te ha gustado esta historia y quieres que analice el origen de otros imperios financieros, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.